Y si no le han dado su aguinaldo en la chamba, tiempo también para que le recuerde a su patrón o le informe a su patrón que hoy ya todo está listo para que suba el salario mínimo un 20% en México. Digo, para que tampoco se le vaya a olvidar pagarle este aumento salarial. Bueno, se encuentra con nosotros Eric Cepeda, un amigo de la casa, abogado anticorrupción, con tantos temas que abordar, mi querido Eric. Gracias por acompañarnos aquí en el Zócalo Capitalino. No, muchísimas gracias por la invitación, querido Vicente. Ya sabes que cuentas conmigo al 100%. Oye, Eric, veía uno de tus tweets sobre el TEMEC. ¿Quieres hablar de eso para empezar? Ok, bueno, se ha hablado mucho de que si se cedió o no se cedió soberanía. Es un tema que en materia de tratados internacionales se dice que cuando celebras un tratado con diversos países, sea un tratado de libre comercio o bilaterales, ahí cedes un poquito de tu soberanía. Es algo que yo vi en mi materia de derecho internacional ya hace 20 años o más. Sí. Y en el caso del tratado de libre comercio, hay un caso en particular del NAFTA, el que se firmó en 1993, que entró en vigor en 1994, donde para que las mercancías se exporten de un país a otro y gocen de un trato preferencial, es decir, que las exenten de impuestos o se los reduzcan de aranceles, tienes tú que presentar un certificado de origen. En ese caso, todos los gobiernos, tanto el de Canadá, Estados Unidos o México, si duda de la autenticidad de la información, tiene derecho de ir al territorio del otro país y meterse a la contabilidad del exportador o del fabricante. Entonces, es una cuestión que se viene haciendo durante 20 años. Son casos que, vamos, yo también veo materia aduanera y los he visto durante 20 años, es de lo más común. Entonces, cuando yo escuchaba esas protestas del tema de las revisiones de observadores en materia laboral, digo, bueno, pues si la autoridad americana viene a nuestro país a revisar a nuestros exportadores y nuestro SAT va a territorio americano o canadiense a revisar a sus exportadores, a sus fábricas, yo no veo esa situación grave. Esa es mi opinión y de hecho si ven mis tweets, eso yo lo estuve poniendo desde que se anunció la medida y la preocupación. No es nada grave, es algo común, ¿no? Oye, Eric, y bueno, esto seguramente no caerá bien en todos aquellos que critican esto de los inspectores o no inspectores y hasta dudan de esta carta que envía el gobierno, los representantes del gobierno estadounidense para calmar los ánimos y pues básicamente decir que no chamaquearon a Jesús Seade. Quiero platicar de otros temas contigo, si me permites. Claro que sí. ¿Qué tan relevante es el caso de Genaro García Luna en la lucha contra la corrupción? Tú llevas muchos años en este tema. ¿Qué te ha parecido todo lo que se ha dicho, lo que ha pasado en torno a este personaje? Bueno, pues obviamente es algo trascendental que le da una explicación de fondo por qué la delincuencia no disminuyó y al contrario aumentó en todos esos años. Yo me puse a revisar la trayectoria de este señor y desde los últimos 4 años del sexenio de Fox y todo el sexenio de Calderón, pues estuvo a cargo de temas de seguridad y vamos, el gran problema que tenemos ahorita, bueno, pues ya le encontramos una explicación, ¿no? Y me gustaría a mí hasta hacer una investigación con los especialistas anticorrupción de la época de Calderón, saber cuántas denuncias recibieron en contra de servidores públicos de esta secretaría que estaba a cargo de este señor y cómo se atendieron. Yo creo que hubieron miles, las archivaron, las empollaron y solamente pues se sembró la impunidad en esos sexenios y eso es lo que estamos pagando ahora, ¿no? Fíjate que hacía un ejercicio y rescataba aquella entrevista que le concedió el Mayo Zambada a don Julio Scherer que publicó en 2010, no sé si te acuerdas, que causó mucho furor, que hasta en portada estaba don Julio Scherer en un abrazo con el capo del cártel de Sinaloa. Y rescato esto en particular. Dame tu opinión, porque hoy creo que tiene una lectura diferente con el arresto de Genaro García Luna, los cargos que enfrenta Genaro García Luna, las declaraciones de Felipe Calderón. Dice, a juicio de Zambada, el gobierno llegó tarde a esta lucha, la lucha contra el narcotráfico, y no hay quien pueda resolver en días problemas generados por años. Infiltrado el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su trabajo en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el país. Al presidente, Felipe Calderón,
Además, lo engañan sus colaboradores. Son embusteros y le informan de avances que no se dan en esta guerra perdida. Le pregunta don Julio Scherer, ¿por qué perdida? Le contesta Ismael Zambada, el narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción. Creo que está para leer y releer este artículo que publicó en 2010 don Julio Scherer en la revista Proceso. Insisto, porque hoy como que deberíamos de repensar todo lo que nos han dicho y lo que hemos pensado de esta guerra contra las drogas y de estos personajes que tal vez eran peores que los que nos vendieron como los malos de la película. Sí, no, bueno, yo creo que así como lo narra él, pues sí estaba metidísimo, yo creo, en las instituciones, pero yo no creo tanto en la sociedad. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, yo conozco el sector campesino, el sector empresarial, industrial, y yo no coincidiría en esa parte. Las instituciones, pues si el mismo García Luna era socio del narco, bueno, pues eso es claro, ¿no? Pero sí es una cuestión que hay que meditar. Tú has estado mucho tiempo en esta lucha por mejorar al país, con esta cruzada anticorrupción. Hay periodistas que incluso ponen en duda los cargos y la investigación de Estados Unidos. Tú que conoces lo que se hace en México y lo que se hace en Estados Unidos, ¿qué te dice? ¿Que es fuerte esta investigación? ¿Que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues no nada más lanza una orden de arresto y cargos al ahí se va, como el Borras? ¿Qué te deja todo este caso? Bueno, mira, no soy experto en derecho de los Estados Unidos, pero sí me queda claro que son autoridades serias. Entonces, si se inició un procedimiento es porque hay elementos muy poderosos que llevan a que se haga la detención. Desconozco decir la manera, el fondo, cómo se lleva, pero yo sí confío en ese proceso. ¿Y en esta cruzada anticorrupción debe de extraditarse a Genaro García Luna o que se quede allá a pagar culpas y que después lo que quieran? Bueno, pues esa es una decisión del gobierno mexicano, pero yo creo que las penas van a ser más severas de aquel lado, ¿no? ¿De aquel lado? Sí, porque allá sí hay cadena perpetua y aquí no. ¿Y tu experiencia qué te dice? Que si Genaro García Luna verdaderamente estaba metido hasta el cuello, ¿habrá otros que tengan que caer? Forzosamente, son mafias, él fue la cabeza y bueno, eso sospechamos, ¿no? Porque igual alguien le daba órdenes a él, ¿no? Por ahí también tendríamos que platicar sobre Eduardo Medina Mora, quien era procurador cuando García Luna era el jefe de la AFI. Sí, pues hay que hacer un cuadro con todas las cabezas. Un organigrama, ¿no? Sí, de todas las cabezas que estaban en esa época. El comandante Borolas, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna. Ajá, y ver, y eso nos va a decir mucho de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, obviamente son redes, todos eran cómplices, todos, o sea. ¿Es un paso adelante en esta lucha anticorrupción? Claro. Digo, muchos dicen, ¿por qué no se hizo acá, se hizo en Estados Unidos? Eso es lo que menos importa. El punto es que ya se inició un proceso, ya se le detuvo. Entonces, vamos, yo lo veo muy positivo, ¿no? Don Eric, te agradezco como siempre que nos acompañes en los espacios que conduce este servidor y que lo hago además orgulloso por el equipo que dirigimos. Estamos al pendiente y permíteme ir a una pausa y regresar con más. Ya estamos casi en la recta final. Te agradezco tus opiniones, tus comentarios. Perfecto. Voy a la pausa y regresamos con Zenén Ceferino aquí desde el Zócalo Capitalino y no